Hoy hablábamos a la mañana en la misma Radio Rivadavia, hablamos con el ministro de Salud. ¿Tenés lo del ministro de Salud de Perú? Ponelo. Pues muy interesante, porque le preguntamos, porque muchos países de Latinoamérica, solamente 8 países de Latinoamérica no aceptaron o no contrataron con Pfizer. 8. El resto todos, incluso México. ¿Usted imagina esta? ¿Por qué los otros países no tuvieron ningún tipo de problema para firmar el contrato? Y aquí una diputada dijo, la señora Moró, la diputada Moró, dijo que otros países entregaron los recursos naturales, como por ejemplo Perú y Brasil. Yo le pregunté al ministro de Salud de Perú si efectivamente habían entregado sus recursos naturales, y fíjese la reacción. ¿Ustedes le entregaron, por ejemplo, el Machu Picchu y el Cusco a Pfizer? Es una barbaridad. Esa es una barbaridad que descartamos de plano. No, eso no existe, no ha existido con nadie. Ese tipo de condiciones no están suscritas en los contratos que firma Perú. Es falso, es falso. ¿Y qué habrá pasado en Brasil? Allí está Gustavo Segre. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. El Maracaná sigue siendo brasilero, el Cristo Redentor también. Ah, ok. Lucas también, el Amazonas también, Ah, ok. la Playa de Janeiro también. Y te voy a explicar y a la audiencia cómo funciona esto y el tema de la soberanía. Cuando hay un contrato internacional, generalmente hay uno que compra, uno que vende, cualquier cosa, y se busca que exista un foro para regular cualquier probable problema que genere ese contrato. En general la gente tiende a colocar los lugares, los foros del comprador. Entonces ponele, yo en Brasil hago un contrato con vos en Argentina y vos vas a querer que el foro sea Argentina. Y el problema es que si el foro es Argentina y yo te proceso en Argentina y tus activos están en Argentina, en algunos casos es difícil que yo consiga cobrarte en Argentina. Entonces, para este tipo de contratos, donde el contrato con Brasil entre los dos son más de 2.000 millones de dólares, Pfizer lo que pidió es que se utilice el arbitraje en la ciudad de Nueva York y que los bienes brasileros en el exterior puedan ser utilizados caso exista un problema y caso ese problema determine que Brasil es culpable o que requiera parar alguna cosa. Y ese es el motivo por el cual se afectó la palabra de soberanía. Pero no es que se rifa la soberanía, que se le da ningún activo en garantía, absolutamente nada de eso. Ese es el problema cuando vos tenés una persona que no tiene conocimiento, pero tiene la proactividad de hablar por hablar. Y es lo que le pasó ayer a la diputada Moró, que hablaba claramente sin ningún tipo de conocimiento. Sí, pero de la manera que lo plantea nuestro ministro, el ex ministro de Salud y el presidente de la República, también deja entrever que Pfizer pedía cosas, qué sé yo, incumplibles, compromisos que él no estaba, él no quería firmar, dijo el presidente. ¿Qué es lo que firmó Bolsonaro entonces? No entiendo. Es exactamente lo mismo, y lo firmó 2 veces, porque tiene 2 contratos. Uno de ellos empieza ahora, ya recibió 2 millones de dosis, recibe 12 millones de dosis en junio, recibe 86 millones de julio a septiembre y recibe 100 millones de octubre a diciembre. ¿De Pfizer solamente? ¿Solamente de Pfizer? Solo de Pfizer, solamente de Pfizer, exactamente, solamente de Pfizer. Gustavo, perdón, claro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que no entiendo bien, cuando mencionás el término, cuando hablas de problemas, ¿de qué problemas hablas? Puede haber problemas que se genere, por ejemplo, algún juicio por parte de alguien que aplicó la vacuna por indicación del Estado y falleció. Esa persona probablemente pueda ir contra el Estado por la responsabilidad y seguramente el Estado va a ir contra Pfizer, por ejemplo. Pero el otro problema, que es lo que le preocupa a Pfizer, no es ese, porque eso se coloca en el prospecto con todas las contraindicaciones debidas y se limitan las responsabilidades. El problema es que el país no le pague. Y voy a dar otro ejemplo. Supongamos que el gobierno argentino firma el contrato, está dispuesto a pagar, y el Banco Central, sin disponibilidad de recursos, dice, no te puedo pagar. En ese caso habría un incumplimiento de contrato que se derime en arbitraje en Nueva York
y que puede requerir el pago compulsivo de algún bien de Argentina en el exterior. Pasó hace poco con la fragata Libertad en la Bueno, época. pero eran otras circunstancias que no tienen nada que ver con esto. Porque Pero a lo que se refiere es que hay activos en el exterior. Está bien, y esos Gustavo, activos en el exterior pueden ser pero utilizados. estamos en pandemia y todas las vacunas fueron aprobadas en un marco de emergencia particular, así que claramente la responsabilidad debe ser solidaria entre los estados y los laboratorios que desarrollaron las vacunas. Esto no hay ninguna duda. No, está bien. Pero el problema pasa por el pago, no es por la responsabilidad. Claro, por la el tema responsabilidad es el pago. Bueno, el pago. será así. Y por ahí, y Argentina, como es un incumplidor serial, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ¿no? Exacto. De hecho, no está pagando. Ahora, te cuento otra cosa, Eduardo. ¿Cómo? Otro tema que hoy llamó la atención. Sí. Bolsonaro entró en la Corte Suprema de Justicia para ir contra las restricciones a las circulaciones de 3 estados, Pernambuco, Paraná y Río Grande del Norte. O sea, el presidente de la República apela a la Corte Suprema para que los estados no restrinjan la circulación de la población. Al revés que acá, que un estado Exactamente al revés. va contra la nación porque lo quiere restringir, al revés. Al revés, exactamente al revés. Y el concepto económico de esa amplitud, y de nuevo para aquellos que son críticos, es mejor ver los números. Los números de Brasil en contagio son mejores que los de Argentina proporcional, y hace 6 días que Argentina tiene más fallecidos en proporción poblacional que Brasil también. Brasil tuvo un superávit primario en abril de 3.300 millones de dólares. Es el mejor superávit para el mes de abril desde el año 2010. Tal cual. Gracias, querido, un abrazo muy, muy grande. Que siga muy bien. Chao, querido.